Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Un acontecimiento que, tal como el titular lo anuncia, ha sacudido los cimientos de la farándula y ha desatado un torbellino de especulaciones y reacciones. Estamos hablando, por supuesto, de la impactante noticia que rodea a Hande y Kerem, una pareja que ha capturado la atención de millones y cuyo futuro parece haber tomado un giro inesperado. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente por más detalles, por respuestas, por una explicación a este sismo mediático. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, para desgranar cada detalle, para analizar las diferentes vertientes de esta historia, para intentar comprender qué ha llevado a esta situación y qué significa para el futuro de estos dos queridos artistas. Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te gusta estar al tanto de lo último del mundo del entretenimiento, quédate con nosotros, porque este vídeo promete ser fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, un recordatorio rapidísimo: si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, ningún chisme jugoso como el que vamos a tratar hoy. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. El 5 de octubre de 2025 ha quedado marcado en el calendario de muchos como el día en que la noticia sobre Hande y Kerem explotó. Y cuando digo explotó me refiero a que las redes sociales ardieron, los medios de comunicación se abalanzaron sobre la información y los foros de fans se convirtieron en verdaderos campos de batalla de opiniones y teorías. La noticia en sí misma es bastante impactante y ha generado un mar de preguntas. Sin entrar en detalles específicos todavía, porque queremos construir la narrativa poco a poco, podemos decir que se trata de un cambio significativo en su relación, un giro que pocos esperaban y que ha dejado a muchos preguntándose si la tormenta que se avecina es pasajera o si marca el fin de una era para esta querida pareja. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar la historia de Hande y Kerem. Ambos son figuras prominentes en la industria del entretenimiento, conocidos por su talento, su carisma y, por supuesto, por la química innegable que mostraron en pantalla. Su romance, que nació en medio de las grabaciones de una exitosa serie, se convirtió rápidamente en el foco de atención de la prensa y de sus seguidores. Fueron una pareja que inspiró a muchos, que demostró que el amor podía florecer en los escenarios más publicitados y que, a pesar de las presiones, podían construir una relación sólida y envidiable. Sus apariciones públicas juntos siempre generaban revuelo, sus muestras de afecto en redes sociales eran virales y, en general, proyectaban una imagen de felicidad y complicidad que conquistó a un público global. Por eso, la noticia del 5 de octubre de 2025 ha sido recibida con tal incredulidad y sorpresa. Se rumorea, y esto es crucial enfatizar que son rumores y que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, que ha habido un quiebre o, al menos, un distanciamiento importante. Las fuentes, a menudo poco claras y a veces interesadas, apuntan a diferentes causas, pero todas coinciden en la gravedad de la situación. Algunos hablan de diferencias irreconciliables, otros de presiones externas, y no faltan quienes especulan sobre infidelidades o malentendidos. Lo cierto es que la ausencia de confirmación oficial por parte de ellos mismos ha permitido que la imaginación colectiva vuele libremente, creando un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones. Analicemos las reacciones iniciales. El shock fue la emoción predominante. Los fans, que han invertido tanto tiempo y emoción en esta pareja, se sintieron heridos, confundidos y decepcionados. Muchos expresaron su tristeza en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de momentos felices de Hande y Kerem, como una forma de aferrarse a los recuerdos y de enviarles mensajes de apoyo. Otros, quizás más realistas o cínicos, ya anticipaban que las relaciones en el mundo del espectáculo son efímeras y que este tipo de noticias, aunque dolorosas, son parte de la dinámica. Sin embargo, lo que realmente añade complejidad a esta historia son los detalles que se han filtrado, o que se han interpretado a partir de ciertas acciones. Por ejemplo, se ha observado una disminución drástica en sus interacciones públicas. Ya no vemos las publicaciones conjuntas que solían compartir, los likes mutuos se han vuelto escasos y, lo más preocupante, han evitado aparecer juntos en eventos públicos recientes. Esto, para los detectives de la farándula que somos todos en Internet, es una señal de alarma. En este mundo, la ausencia a menudo habla más alto que las palabras.
Hemos visto también a ambos artistas centrarse en proyectos individuales. Ande, por ejemplo, ha estado inmersa en la promoción de su nueva película, y Kerem ha estado trabajando en un proyecto musical ambicioso. Si bien es natural que cada uno tenga sus propias carreras, el hecho de que esto suceda en un momento de aparente crisis en su relación ha sido interpretado por muchos como una señal de que están buscando caminos separados. Es como si estuvieran marcando territorio, reafirmando sus identidades individuales al margen de la pareja. ¿Cuáles son las posibles causas de esta ruptura o distanciamiento? Aquí es donde la especulación se vuelve más intensa. Una de las teorías más comentadas es la de las *** diferencias irreconciliables en sus planes de futuro ***. Es posible que a medida que maduran como individuos y como profesionales, sus visiones de la vida y de la carrera hayan comenzado a divergir. Quizás uno busca establecerse y formar una familia, mientras que el otro prefiere seguir explorando su potencial artístico a nivel internacional. Las demandas de sus carreras, los constantes viajes, las largas horas de trabajo y la exposición mediática pueden ser un peso considerable para cualquier relación. Otra hipótesis, que siempre genera un gran revuelo, es la de las *** presiones externas ***. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, lleno de agentes, productores, fanáticos y, lamentablemente, también de personas que pueden tener intereses creados en la ruptura de parejas populares. ¿Podría ser que alguna fuerza externa haya intervenido para sembrar discordia? Es una posibilidad que no se puede descartar por completo, aunque es difícil de probar. La presión constante de los medios, las expectativas de los seguidores y la falta de privacidad pueden ser abrumadoras. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que existan *** nuevos intereses románticos ***. Si bien esta es una de las teorías más sensacionalistas, es innegable que en el mundo del cine y la televisión, las colaboraciones y las nuevas amistades pueden a veces cruzar la línea. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos al juzgar o especular sobre esto, ya que puede ser muy injusto para las personas involucradas. Hasta que no haya confirmación, todo es mera especulación. La comunicación es clave en cualquier relación, y en el ojo público, la falta de comunicación clara puede ser devastadora. Si Ande y Kerem no han podido resolver sus diferencias internamente, o si han elegido no hacerlo público, el silencio puede ser interpretado de mil maneras. La incertidumbre es lo que alimenta los rumores y las teorías conspirativas. Lo que sí es seguro es el impacto que esta noticia está teniendo en sus carreras y en sus bases de fans. Para Ande esta situación podría significar un momento de vulnerabilidad, pero también de fortalecimiento personal. Si logra superar esta crisis y enfocarse en sus proyectos, podría demostrar una resiliencia admirable. Lo mismo aplica para Kerem. Sus seguidores, sin duda, estarán apoyándolos individualmente, pero la imagen de pareja que proyectaban juntos era un activo importante para ambos. Ahora pensemos en el futuro. ¿Qué viene después para Ande y Kerem? Si la ruptura es definitiva, veremos a ambos seguir caminos separados. Es posible que se les vea en nuevas relaciones, y eso, aunque pueda ser doloroso para algunos fans, es una parte natural de la vida. Lo importante es que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Si por otro lado, esta es solo una crisis temporal, y logran superar sus diferencias, el mundo entero estará celebrando. Veríamos un renacer de su relación, quizás con una perspectiva más madura y un entendimiento más profundo de los desafíos que enfrentan como pareja en el ojo público. Independientemente de lo que suceda, es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos con emociones y vidas privadas, a pesar de su fama. La forma en que reaccionamos a estas noticias dice mucho de nosotros como audiencia. Deberíamos ser respetuosos con su privacidad y evitar caer en la crueldad de los rumores infundados. Si bien el entretenimiento nos gusta, no debemos olvidar la humanidad detrás de las figuras públicas. Desde mi perspectiva, lo más importante ahora es esperar a que ellos mismos se pronuncien. Hasta entonces, todo lo que tenemos son especulaciones y análisis. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo. La fama, la presión, la constante exposición, todo ello puede poner a prueba hasta la relación más fuerte. Y esta situación con Ande y Kerem es un recordatorio vívido de ello. Si nos detenemos a pensar en los elementos que hacen que una relación sobreviva en este entorno, encontramos la confianza, la comunicación abierta, el apoyo mutuo incondicional y sobre todo, la capacidad
De desconectar del mundo exterior y centrarse en la pareja. Pareciera que en este momento alguno de estos elementos podría estar fallando. Espero que independientemente del desenlace, ambos encuentren la paz y la felicidad. Y como seguidores, lo menos que podemos hacer es enviarles nuestras mejores vibras y desearles lo mejor en sus trayectorias individuales. Su talento es innegable y estoy seguro de que continuarán brillando en sus respectivos campos, sin importar lo que suceda en su vida personal. En resumen, la noticia del 5 de octubre de 2025 sobre Hande y Kerem ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado las reacciones iniciales de shock y sorpresa, hemos analizado las posibles causas de esta situación, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas, y hemos reflexionado sobre el impacto que esto podría tener en sus carreras y en sus vidas. Lo que queda claro es la magnitud de su popularidad y el gran interés que generan como pareja. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje intenso, lleno de especulaciones y análisis, pero espero que haya sido informativo y sobre todo, entretenido para ustedes. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones detrás de este distanciamiento? ¿Mantienen la esperanza de una reconciliación o creen que es el final de un capítulo? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre es valiosa. Y antes de que se vayan, les pido un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante o útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.